La lluvia caía con fuerza sobre la Ciudad de México aquella noche. Las luces de los coches se reflejaban en los charcos del asfalto, creando destellos amarillos y rojos que bailaban entre las sombras. En una esquina, junto a una tienda cerrada y un viejo contenedor de basura, un niño de apenas 8 años temblaba bajo una sudadera empapada. Su nombre era Emiliano. Tenía los ojos grandes, negros como la obsidiana, y un cabello oscuro que le caía sobre la frente. Llevaba horas esperando. A su madre le había dicho que no se moviera, que ella y su padre regresarían pronto, pero habían pasado más de 3 horas desde que el motor del viejo coche gris se perdió en la distancia. El frío se le colaba por los huesos, pero el miedo, ese era peor. Mamá, susurró, con voz temblorosa. No hubo respuesta, solo el sonido del agua cayendo desde los techos y el zumbido lejano de un anuncio luminoso que parpadeaba. Emiliano intentó convencerse de que todo era un malentendido. Seguro fueron por ayuda, pensó, pero el tiempo siguió pasando y la certeza se hizo un nudo en su pecho. Lo habían dejado. Se acurrucó junto a la pared, abrazando una pequeña mochila que contenía sus únicas pertenencias: un cuaderno, un lápiz roto y un dibujo que había hecho para su madre. Ella sonriendo, él a su lado, y la frase escrita en crayón en siempre juntos. Pasó la noche despierto, escuchando cada ruido como si fuera un monstruo dispuesto a devorarlo. A ratos se dormía, solo para despertarse sobresaltado por el ladrido de un perro o el ruido de una patrulla pasando. Cuando amaneció, el cielo estaba gris y el aire olía a gasolina y pan recién hecho. Emiliano se levantó con el estómago vacío y los ojos hinchados. Caminó sin rumbo, observando los puestos que comenzaban a abrir en el mercado. «Oye, niño, ¿dónde están tus papás?», le preguntó una vendedora de tamales. Emiliano bajó la mirada. No lo sé. «¿No sabes?», repitió la mujer, con un tono entre incredulidad y lástima. «Pobrecito». Ella le ofreció un tamal, pero al girar para atender a otro cliente, Emiliano corrió. No quería caridad, no quería que nadie lo llevara a la policía, porque en su mente aún creía que sus padres regresarían por él. Los días pasaron y poco a poco la realidad comenzó a devorarlo. Aprendió a dormir bajo los puentes, a buscar comida entre los desperdicios, a evitar a los hombres borrachos que gritaban en las noches. Su ropa se ensució, su piel se llenó de rasguños y su mirada, esa mirada inocente, empezó a apagarse. Una noche, mientras buscaba un cartón para cubrirse, vio a una pareja discutiendo frente a un fuego improvisado. Eran don Julián y Luz María, 2 personas que también vivían en la calle. Julián era un hombre mayoere, de barba canosa y manos curtidas, mientras que Luz María era una mujer menuda, con una sonrisa cálida y una mirada que había aprendido a ver la vida sin miedo. «Te dije que no trajeras más basura, Julián», decía ella. «No es basura, mujer. Son cosas que pueden servir». «¿Servir? Ya no cabemos ni nosotros». Emiliano los observó a lo lejos, sin atreverse a acercarse. Pero Luz María lo vio primero. «Oye, pequeño, ¿qué haces ahí?». Emiliano retrocedió un paso, asustado. «Nada, yo solo estoy buscando un lugar para dormir». Ella lo miró de arriba abajo, con ese instinto que solo las madres tienen. «¿Tienes familia?». El niño negó con la cabeza. Don Julián soltó un suspiro. «Otro más», murmuró. Luz María se levantó, se acercó lentamente y extendió la mano. «Ven, hijo, no tengas miedo. Aquí no te haremos daño». Emiliano dudó, pero había algo en esa voz, una dulzura que le recordaba vagamente a su madre. Dio un paso y luego otro, hasta que, finalmente, se sentó junto al fuego. Luz María le puso una manta sobre los... El sol apenas asomaba entre los edificios de concreto
cuando Emiliano abrió los ojos. El sonido de los motores, los claxonazos de los camiones y el pregón de una vendedora de café llenaban el aire de esa mañana gris en la Ciudad de México. Luz María ya estaba despierta, calentando agua en una lata vieja sobre unas brasas. Don Julián, a unos metros, clasificaba botellas y latas en bolsas de plástico que luego venderían para sobrevivir. «Buenos días, campeón», dijo Luz María, con una sonrisa. «Ven, tómate un poco de café. No es dulce, pero calienta el alma». Emiliano se incorporó, frotándose los ojos. Su cuerpo aún dolía de dormir sobre cartones, pero ya no sentía el vacío helado que lo había acompañado durante las primeras noches. Solo. «Gracias, doña Luz», respondió con timidez. Ella se rió. «A nada de doña. Llámame Luz». Así, a secas. El niño asintió, mientras sorbía el café con cuidado. Estaba amargo, pero le supo ahogar. Don Julián se acercó con su habitual expresión seria, aunque en el fondo de sus ojos se notaba el cariño. «Hoy te vienes conmigo, chamaco. Vamos a trabajar temprano, antes de que los recolectores grandes lleguen primero». «¿A dónde?» «Vamos a la central. Si tenemos suerte, juntamos lo suficiente para comer bien hoy». Luz María lo miró con ternura. «Ten cuidado, Julián, no lo hagas cargar tanto, ¿eh? Tranquila, mujer. El niño es fuerte. Ya verás». La central de abasto era un caos viviente. Miles de personas, carretas, voces gritando precios. El olor a frutas podridas mezclado con gasolina. Emiliano caminaba junto a Julián, mirando todo con asombro. Nunca había estado en un lugar tan grande, tan lleno de movimiento. «Aquí la gente viene a trabajar duro», dijo Julián, mientras levantaba una caja vacía. «Nadie regala nada, pero si sabes moverte, siempre hay algo que rescatar». Emiliano lo observaba con atención. Julián se movía con agilidad, revisando lo que otros tiraban, separando botellas, cartones y metales. «Tú agarra los plásticos limpios y ponlos en esta bolsa», le indicó. Pasaron las horas bajo el sol. Emiliano sudaba, pero no se quejaba. Había aprendido rápido que en la calle, si no te ganabas tu lugar, nadie lo haría por ti. Julián lo miraba de reojo, sorprendido por su resistencia. «Eres duro, chamaco, en más de lo que pareces». Emiliano sonrió, un poco avergonzado. «An usted me enseña bien». El viejo soltó una carcajada. «Yo solo te enseño a sobrevivir. Pero tú tienes fuego adentro, hijo. Ese fuego te va a sacar de aquí algún día». Las palabras resonaron en la mente de Emiliano. Salir de aquí. ¿Cómo sería eso? Vivir en una casa. Estudiar. Tener una cama de verdad. Se lo imaginó, pero luego recordó el rostro de su madre la noche anterior y sintió una punzada en el pecho. No quería volver a esa vida. Al caer la tarde, regresaron al lugar donde dormían, en una zona debajo de un puente, cerca del río seco, donde varios otros indigentes se reunían alrededor de fogatas improvisadas. Luz María los esperaba con una olla pequeña de sopa que había conseguido de un comedor comunitario. «Llegaron mis hombres trabajadores», dijo con alegría. Emiliano dejó la bolsa de reciclaje a un lado y se sentó junto al fuego. Luz María le sirvió un plato con una sonrisa. «¿Cómo te fue?» «Bien», respondió. «Vi un montón de gente, de camiones, y un señor me regaló una naranja». «¿Ves?», dijo Luz María. «La calle es dura, pero también tiene corazones buenos». Mientras comían, Julián comenzó a contar historias de su juventud. Había trabajado como albañil, como chofer, incluso como músico, en una banda norteña. Pero la vida, con sus vueltas crueles, lo había dejado sin casa, sin trabajo y sin familia. «A veces uno cae», decía, mirando las llamas. «Pero lo importante es no quedarse tirado».
La gente piensa que los de la calle no valemos nada, pero aquí también hay amor, hay amistad y hay lecciones que nadie enseña allá afuera. Emiliano lo escuchaba fascinado. ¿Y usted nunca quiso volver a tener una casa? Julián lo miró, pensativo. Claro que sí, pero a veces el pasado pesa más que el sueño. Luz María, desde el otro lado del fuego, agregó, no digas eso, viejo Juan. Siempre hay tiempo para volver a empezar. Esa noche, mientras los tres observaban el fuego, Emiliano pensó que quizá el destino lo había traído hasta ellos por una razón. Había encontrado en aquella pareja lo que había perdido: protección, guía y cariño. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Emiliano aprendió a moverse por la ciudad como pez en el agua. Sabía dónde encontrar agua limpia, dónde dormir seguro, y cómo evitar a los policías, que a veces los echaban de los lugares donde descansaban. Pero no todo era sufrimiento. En los días de sol, se reunían con otros niños de la calle. Jugaban con pelotas hechas de trapos o inventaban historias, mientras Luz María les cantaba viejas canciones rancheras. Una tarde, Emiliano encontró un teléfono roto en la basura. La pantalla estaba cuarteada, pero todavía prendía. Fascinado, lo llevó con Julián.